Soy Amelia Tiganus, activista feminista, superviviente del sistema prostitucional, y en este momento me dedico a dar formación y sensibilización en distintas partes de la sociedad, como puede ser alumnado, público en general, expertos y expertas en distintos ámbitos, y me declaro una defensora de la paz para las mujeres y por lo tanto abolicionista de la prostitución. Muy bien, buenas tardes, es Amelia Tiganus. Vamos a saber más cosas sobre este horrible sistema de violación de derechos humanos sobre las mujeres, ¿no? Amelia, ¿qué mecanismos son los más usuales por los que una mujer cae víctima de esas redes? Sí, bueno, en primer lugar creo que cambiaría lo de cae víctima, porque es que realmente somos arrojadas a esta industria criminal de la explotación sexual. Los mecanismos tienen que ver con la opresión de género, de clase y de raza principalmente. El empobrecimiento, porque la mayoría de las mujeres provenimos de países del sur del mundo, del este de Europa, deja patente que esta situación de empobrecimiento es uno de los motivos por el cual acabamos siendo objetos de uso y abuso para la diversión de hombres del mal llamado primer mundo. Pero la pobreza no es suficiente como tal para desencadenar ese proceso de deshumanización. Por lo tanto, la violencia sexual ocupa un lugar fundamental en esa destrucción de la propia identidad humana, ¿no? Nos convertimos en mujeres desechables a través de violencia sexual sistemática, porque, por ejemplo, como yo, que he sufrido la primera violación múltiple a los 13 años y a raíz de esa las violaciones se convirtieron en sistemáticas. La mayoría de las mujeres que acabamos en esta situación tenemos historias de vida muy duras, ¿no? A eso se le suma la violencia institucional, cuando se nos abandona, la violencia sociocultural, cuando es nuestro propio entorno el que nos marginaliza, el que nos expulsa, ¿no? Nos convertimos en mujeres desechables para absolutamente todo el mundo. Entonces, todo esto es un sistema criminal muy bien planificado que de alguna manera banaliza con lo que representa la existencia de esta industria criminal para no solo la salud de las mujeres que sufren las consecuencias de la tortura sistémica que ejercen los puteros sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, sino también hacia todas las mujeres, porque quien denigra a una mujer en situación de vulnerabilidad, empobrecida, nos denigra a todas nosotras, ¿no? Entonces es un ataque frontal a todo aquello por lo que estamos luchando, la igualdad, el respeto y la dignidad humana. Muy bien, una de las acusaciones que se hace a las abolicionistas es que no todas las mujeres del sistema prostitucional son víctimas de trata. ¿Invalida eso las posiciones abolicionistas? Es que realmente lo principal no es si es víctima de trata o no es víctima de trata una mujer, porque las consecuencias que sufre una mujer que es penetrada por boca, vagina y ano por desconocidos, que es manoseada, que es babeada, a la que se le suda encima, a la que se le convierte en un mero receptáculo de semen, son absolutamente las mismas, ¿no? Entonces, entendemos que la mayoría de las mujeres que están en situación de prostitución y de explotación sexual son víctimas de trata, entendiendo que la trata no es un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual se llega al fin, la explotación sexual, que el mismo nombre lo dice, ¿no? Entonces, lo que nos daña no es la trata en abstracto. Lo que nos daña es la existencia de ese brazo ejecutor, que son los puteros, que son 4 de cada 10 hombres en este país, que no solo nos deshumanizan, nos torturan, nos denigran, sino que también financian a una industria criminal que en este país mueve 5 millones de euros al día, ¿no? Que están incluidos en el cálculo del PIB. Aquí vemos como claramente estamos hablando de un sistema que prostituye a algunas mujeres, no a todas, pero en el cual todas las mujeres somos prostituibles, sin duda alguna, ¿no? Sí, solo tenemos que hacer falta, ¿no? Estamos todas. Quienes están a favor de la regulación dicen que hay mujeres que dicen que es un trabajo más y quieren derechos. ¿Qué opinión te merece esta opinión?
Pues realmente como estoy trabajando con muchísimas mujeres en situación de prostitución, yo misma he pasado por esa situación, ¿no? Durante 5 años he pasado por más de 40 prostíbulos, he conocido a miles de mujeres. A mí esta reivindicación me suena un poco rara porque yo todas las mujeres que conozco quieren un trabajo, quieren ayudas, quieren salir cuanto antes de esa vida. Pero digamos que hay unas mujeres que dicen, no, este es un trabajo, yo quiero derechos. Principalmente no se puede legislar en base a lo que individualmente a una o a 10 o a 2000 le viene bien, porque aquí estamos hablando de un problema social que nos afecta a todas las mujeres y sobre todas las cosas están tergiversando el lenguaje de una manera muy perversa, porque derechos es lo que pedimos las abolicionistas. Pedimos una ayuda económica, una renta básica, por ejemplo, acompañamiento psicosocial, asesoramiento jurídico, terapia, formación, trabajo genuino, ¿no? Entonces, todo eso son derechos y, en primer lugar, la prostitución es una violación de los derechos humanos porque ataca de raíz la dignidad humana y el derecho a ser libre. Nos hablan de libertad en unos términos neoliberales diciéndonos, no, yo soy libre de venderme. Nosotras, las feministas o los movimientos de izquierdas, no hemos llegado hasta aquí luchando para conseguir libertad, para vender la libertad. Entonces, eso deslegitima absolutamente esa libertad de la que presumen, ¿no? Nadie es libre de vender su propia libertad. Sí, sí. Y sobre quienes piensan que dentro de algunas posiciones feministas que es un ejercicio de empoderamiento y control, bueno, casi... Es justamente siguiendo la misma línea. Últimamente hay, así como sobre todo en adolescentes, este neoliberalismo atroz al que le han puesto la etiqueta feminista, ha calado mucho. Y dicen, yo soy libre porque yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Entonces, claro, ahí vemos como hay una banalización y una frivolización absoluta, porque resulta que en el momento en el cual vendes tu consentimiento, porque es lo que vendes, estamos hablando de un consentimiento viciado, que es irrelevante. Entonces el tema de todo esto no está en el consentimiento, sino está en la libre elección de los puteros, que son los que eligen a la mujer en un piso, en un prostíbulo, eligen en una app, o sea, son ellos los que eligen libremente, ¿no? Pero se está banalizando muchísimo parece ser, lo que es vender la fuerza de trabajo. Se confunde de manera interesada, por supuesto, pero es que no es lo mismo vender la fuerza de trabajo que vender tu propio ser, porque resulta que la sexualidad nos atraviesa. Por eso no es lo mismo que nos toquen el hombro a que nos toquen los genitales en el metro. Por eso, o sea, porque muchas veces, pero es que no hay que sacralizar al sexo, sois unas puritanas, es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de nuestro propio cuerpo y del derecho a poder elegir en libertad y en igualdad de condiciones desde el deseo, desde el placer compartido y desde el reconocimiento de la humanidad mutua, ¿no? Dejar de ser cosas para los hombres. Bueno, y ya por último, si nos resumes en qué consiste la propuesta abolicionista. Bueno, parece ser que no tenemos una agenda, unas peticiones, pero las peticiones son claras, son claras. Queremos la despenalización total y absoluta de las mujeres en situación de prostitución, porque hay algunas ordenanzas municipales o incluso a través de la ley Mordaza se multa hoy en día al menos una mujer, y nos parece inadmisible que una mujer en esa situación además tenga que pagar una multa, ¿no? Después, lo primero y lo principal es ilegalizar la industria, es decir, una reforma del Código Penal que persiga y castigue todas las formas de proxenetismo, porque ahora mismo no se está persiguiendo todas las formas de proxenetismo. A la par con esto, entendemos que se han de fomentar políticas públicas destinadas a las mujeres que quieren abandonar la prostitución, como he comentado antes, que ayudas económicas, acompañamiento, asesoramiento, protección, reparación, terapia, todo lo que tiene que garantizar un Estado, ¿no? Después,
castigar, multar a los demandantes de prostitución, porque entendemos que lo único que les diferencia de los violadores es un billete. Entonces, el dinero no puede eximir de responsabilidad a un agresor sexual, que aprovechando su superioridad, aprovechando su poder y abusando de la situación de vulnerabilidad de las mujeres en prostitución, pues lleva a cabo esos actos que no dejan de ser, violaciones sistemáticas encima. En la educación sexoafectiva creemos que tiene que ser instalada ya y además que sea obligatoria, porque nuestros jóvenes y nuestras jóvenes se están educando a través de la pornografía a la que acceden desde edades cada vez más temprana, y sabemos, y hay muchos autores que llaman a la pornografía el marketing de la prostitución. Justamente es eso, sirve para generar más demanda, para deshumanizar, para destruir, para cargarse la sexualidad humana, ¿no? Y después la formación... transmitir un mensaje a las chicas de que eso es el sexo, ¿no? Exacto, y si además no disfrutas, pues no seas tonta, cobra, porque claro, por lo menos cobra. Entonces hay aquí una maquinaria que no solo pornifica la sociedad, sino que putifica a las mujeres, ¿no? Y después la formación de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es fundamental, porque de ello depende la recuperación o no de una mujer, porque son los primeros que atienden a esas mujeres. Exacto. Después, los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande, tienen que informar con una perspectiva de derechos humanos, feminista, evitando la tergiversación, el amarillismo, quitar los anuncios, exactamente. Entonces vemos cómo tenemos claro que son cosas que van alineadas a la igualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre clases sociales, porque las mujeres pobres no podemos servir tanto como a los obreros como a los capitalistas, que además es donde se forja la fratría entre hombres, donde dejan de lado cualquier diferencia, si son de izquierda, de derecha, si son sindicalistas, obreros o empresarios, si son jóvenes o mayores. Es que ahí se ponen todos de acuerdo y entienden que las mujeres existimos para satisfacer sus deseos, y además pretenden convertir esos deseos en derechos. La discriminación en base a sexo, clase y raza no puede ser un derecho. Entonces, ya con esto creo que cerramos, y tenemos que ser valientes e imaginar un mundo sin prostitución, porque realmente nos damos cuenta cómo esto tiene que ver con una mala repartición, o cómo es cuando es del dinero, distribución, una mala distribución del dinero, porque si a las mujeres nos falta el dinero y a los hombres les sobra 5 millones de euros al día, entendemos que si les sobra, pues tiene que llegar a nosotras sin la necesidad de ser penetradas, instrumentalizadas y puestas al servicio de los hombres, esclavizadas, para ya ponerlo en una palabra, para poder tener acceso a recursos. Pues nada, muchísimas gracias, Amelia Tigán.